ya computé para, por ejemplo, tengo fib de 5, ponele, bueno, ¿cuánto es fib de 5? Bueno, fib de 5 puse 5. Entonces ponele que computo una de fib de 5. Hago fib de 5 me da 5. Bueno, cuando hago esto, la función lo que hace en esa línea de memo de lres, dice, bueno, le pone la norma de map, le pone el de 5, da 5. Entonces la próxima vez que yo quiera ir a computar fib de 5, no va a hacer todo el cómputo de nuevo y la recursión, va a devolver directamente 5. Bueno, eso termina siendo mucho más rápido porque la complejidad es lineal. Porque fíjense que cada fib lo computamos una sola vez y solo computo fibs más chicos. Entonces, por ejemplo, para computar fib de 6, que va a ser 8, le va a pedir estos dos y después este va a pedir estos dos de nuevo y este va a pedir estos dos. Pero cuando voy a hacer el árbol, cuando para computar el fib de 5, que es 5, pida computar el fib de 4, que es 3. Después cuando pida para el fib de 6 computar el fib de 4 de nuevo, como que estos dos nodos se van a juntar y no se va a computar todo de nuevo. Por ejemplo, en este caso, podemos computar números mucho más grandes como fib de 10 a la 5. Ignorando, ¿no?, que fib de 10 a la 5 se hace muy grande y no entra en un entero. Pero si pudiéramos operar con enteros tan grandes, podríamos computar fib de números así grandes de esta manera. Bueno, esto que expliqué es básicamente la idea de la DP. Lo que vamos a querer para hacer DP es agarrar nuestro problema y expresarlo como una función recursiva, que se llama a sí misma igual que fib, y así podemos evitar computar dos veces lo mismo, y eso nos puede mejorar mucho la complejidad de nuestro problema. Bueno, y como dice ahí, acá en el caso de fib nosotros implementamos una función recursiva explícita, ¿no? En el código llamamos a la misma función. Bueno, por ejemplo, para fib podríamos hacer otra cosa, que es como yo hice acá, de hecho, tener directamente un vector de enteros, ¿no? Un vector de enteros que en la posición i, fib va a ser un vector, que en la posición i va a tener el iésimo número Fibonacci. Comienzo con 0, 1 y después push vaqueo la suma de los últimos dos. Y eso lo puedo hacer con un for, qué sé yo, y puede ser mucho más cómodo, mucho más rápido que hacer la recursión explícita. Entonces, por más que para pensar en una DP convenga hacer la recursión, después a la hora de implementar, no necesariamente tiene que haber una recursión escrita en el código. Bueno, ahora vamos a hablar de grafos, que es la segunda parte de la charla. Vamos a mezclarlo todo. Bueno, ¿qué es un grafo? Es eso que muestra ahí, son pelotitas que se le dice nodos, que acá tienen números, pero no tienen por qué tener números, conectados por lo que se le dice aristas, ¿no? Bueno, hay varias variaciones. Por ejemplo, ahí le pusimos números a los nodos. Bueno, también podemos ponerle a las aristas, por ejemplo, le podemos poner dirección. Ahí tenemos lo que se llama un grafo dirigido. Las aristas tienen como flechitas, ya no son como calles bidireccionales, sino que son para un lado. Bueno, y también podemos hacer lo que se llaman grafos pesados, que pueden tener pesos que tienen las aristas o los nodos o en cualquier otra cosa. Es una estructura muy versátil. Bueno, y como dice ahí, es como implementamos el grafo, ¿no? Porque esta estructura en un principio no sabemos cómo implementar, pero la forma que suele ser más cómoda es tener para cada nodo del grafo vamos a mantener una lista o un vector de todos los nodos a los cuales estoy conectado, ¿no? En el caso de que los grafos sean no dirigidos, o sea que las aristas no tengan flechitas, lo que vamos a hacer es, como ven ahí, hay dos llamados pushback. Eso quiere decir que decimos, este está conectado a este y este, ¿no se ve? Venga. Sí, está. Bueno, como vemos ahí, hay dos llamadas a pushback. Eso es porque decimos,
este nodo está conectado con este y este nodo está conectado con este. Entonces tenemos los dos y ponerle que queremos ir haciendo un camino que no podemos ir para los dos lados. En el caso que queramos que nuestro grafo apunte para un lado, lo que podemos hacer es sacar una de esas y ahí va a estar apuntando en la dirección que nos dé la input, o podemos hacer una operación sobre los grafos para ver para dónde tienen que apuntar las aristas, depende de lo que nos venga en el problema. Bueno, ahora que sabemos qué son los grafos, vamos a ver para qué nos sirven, ¿no? En los problemas. Bueno, resulta que los grafos así pueden modelar un montón de cosas. Pueden modelar, por ejemplo, relaciones de amistad entre personas, ciudades con calles en el medio. Esa última analogía sirve bastante porque las calles pueden tener una dirección. Entonces ahí tienen sentido los grafos dirigidos. También van a tener sentido los grafos con peso porque las calles pueden tener una longitud, etc. Entonces, si nosotros sabemos trabajar sobre grafos, después hay muchos problemas que decimos, bueno, lo trasladamos a grafos y trabajo ahí, no tengo que pensar en calles, qué sé yo. Y otra cosa interesante es que nos va a servir para modelar la recursión. ¿Por qué? Por ejemplo, si agarramos esto, que era un slide más arriba, vemos que ahora que sabemos lo que es un grafo, claramente tiene forma de grafo, ¿no? Es Fibonacci, cómo se llaman unas funciones a las otras, y podemos interpretar cada llamada a una función como un nodo en el grafo. Y el acto de hacer la recursión son las aristas. Este tipo de grafo, como se ve así, si le borramos las cosas, ahora tenemos lo que se llama un árbol, ¿no? El árbol generalmente se define como un árbol, como un grafo no dirigido, que las aristas son solo conexiones, y que no va a tener ciclos. O sea, no puede haber una cosa de esta pinta en un árbol. No puede haber ciclos. Bueno, y vemos que eso modela de alguna forma cómo se llamaba la función field. También habíamos dicho, cuando computamos la versión memorizada de la función field, que teníamos así un árbol. Bueno, no sé qué es eso. Tenemos el árbol y si vemos acá, ven que las aristas en realidad tienen flechitas. Eso es algo que puede servir y eso es lo que se llama rutear un árbol. Agarramos un árbol y elegimos un nodo específico, ¿no? Y lo subimos y decimos que es la raíz. Ahora el árbol es enraizado, ruteado. Y entonces tenemos el padre de todos y de ahí salen todas las flechitas. Y esto es cómodo porque ahora los nodos van a tener, qué sé yo, un padre, van a tener hijos, ya no es todo simétrico, ¿no? Podemos ir para arriba y para abajo, entonces suele ser más cómodo hacer las cosas. Una generalización de estos árboles con raíz van a ser lo que se llama DAGs. ¿Para qué sirven los DAGs? Bueno, cuando computamos field, si se acuerdan teníamos field de 5. Field de 5 decíamos que llamaba a field de 4 y a field de 3. ¿Sí? Bueno, pero después field de 4, cuando lo computábamos, decíamos llamaba a field de 2 y de nuevo llamaba field de 3. Pero habíamos dicho que era justamente esto de repetir nodos lo que hacía que tenga una complejidad muy mala nuestro algoritmo. Entonces podemos decir, bueno, en vez de llamar a field de 3, lo conecto así directamente, ¿no? Bueno, ahora nos va a quedar un grafo más complicado, ¿no? Porque ya no es un árbol así re cómodo. Pero sigue teniendo nombre y se los llama DAG. Los DAG son justamente los grafos dirigidos, o sea que tienen flechitas, ahora sí. Y son acíclicos. ¿Qué significa cíclico? Eso, por ejemplo, que está ahí, no puede haber en un DAG. Porque es un ciclo y si le damos como funciones que se llaman, es como que para calcular la función en 2 llamo en 5 y para 5 llamo en 1. Y para uno llamo en 2 y quedo en un loop y nunca termino. Entonces justamente si queremos hacer una ADP así sobre un grafo, va a ser mucho más cómodo que sea un DAG, porque nos va a prevenir ese flujo infinito. Entonces si cambiamos esa arista, ahora vemos que por más que hay ciclos, por ejemplo, el ciclo que estaba antes siendo un ciclo no es un ciclo dirigido, se dice, porque no es un ciclo en la dirección de las flechitas, ¿no? Es un ciclo de arista, pero no sigue los. ¿Se entiende?
O sea, esos ciclos dejo que hayan un DAG, pero no los ciclos dirigidos. Bueno, sabiendo lo que es un DAG, y ahora que sabemos cómo se relacionan con las funciones recursivas, podemos hacer un tipo de lo que se llama DP en el DAG. DP es programación dinámica, que es el título de la clase. Bueno, este es el primer problema para ver como ejemplo de DP en un DAG, que es, te doy un DAG así, nodos con flechitas, y te doy dos nodos, por ejemplo, este y este otro nodo. Y yo voy a querer llegar de este nodo a este nodo. Te voy a preguntar cuántas formas hay de llegar. Bueno, una de las opciones es directamente, qué sé yo, seguir caminos de alguna forma y enumerar los caminos uno por uno. Esto va a andar, pero va a ser de complejidad exponencial. Porque si tenemos un grafo así de esta pinta, pero lo pensamos como más grande, con un montón de rombos así, si queremos ver cuántos caminos hay en cada rombo, voy a tener dos opciones, ¿no? Entonces, si tengo n rombos, voy a tener 2 a la n opciones. Si tengo que recorrer todos los caminos de a uno, se me va a ir muchísimo la complejidad. Bueno, entonces, otra cosa que podemos hacer es tratar de aplicar programación dinámica. Y para eso tenemos que ver qué función recursiva vamos a usar, ¿no? Porque para hacer programación dinámica tenemos que definir una función recursiva. Esa función va a ser, bueno, hacemos DP, caminos de nodo. La función caminos de nodo nos va a devolver la cantidad de caminos justamente entre un nodo y B. Y lo que queremos al final para resolver el problema va a ser caminos de A, ¿no? La cantidad de caminos desde A hasta B. Bueno, ahora tenemos que pensar cómo podemos escribir esa función de forma recursiva. Se envasa a sí misma. Bueno, y vemos que se escribe así, ¿no? Caminos de B, ¿cuántos caminos hay desde B a B? Va a ser 1, porque hay un solo camino que es no moverme. Eso es un camino válido. Y si no, si estoy en otro nodo, fíjense que cada camino que yo haga B va a comenzar yendo hacia algún lado, ¿no? Itero sobre todos los lugares donde puedo ir. Esa es la notación de itero sobre todos los que puedo llegar, tipo las aristas que salen de nodo hacia B. Itero sobre todas esas aristas y computo caminos de B, es decir, cuántos caminos tengo desde este nuevo nodo hacia B. Bueno, y sumo para todos los hijos. Esa es la notación de sumatorio. Bueno, y esto me va a dar la cantidad de caminos desde nodo. Esto, si lo implemento sin memorización, va a ser de nuevo muy lento, va a tardar lo mismo que tardar en enumerar todos los caminos, básicamente. Pero si lo memorizo, que es lo que hago acá, lo hice un poco distinto, vemos que antes de devolver el resultado, al principio de la función chequeo si te lo está computado, que es fijarme si el memo no es -1, pongo -1 al principio. Al principio el valor de la función en todos los inicializo en -1. Y me fijo, si no es -1, quiere decir que ya lo computé, lo devuelvo, ¿no? Y si no, lo computo explícitamente, hago la suma sobre todos los hijos a donde puedo llegar de los caminos de B. Y una vez que lo computo, lo pongo en memo para que la próxima vez no tenga que computarlo de nuevo y lo devuelvo. Esto es lo mismo que hacíamos con Fibonacci, ahora estoy usando un vector en vez de un order más. Es lo mismo, se vuelve más rápido. No, pero no es eso lo importante, es cómo acelera mucho acordarse las cosas que ya computé. Bueno, y esta es una forma válida de resolver el problema. Y la complejidad termina siendo lineal, ¿no? Lineal el tamaño del grafo, que sería nodos más aristas, porque cada arista la recorro una sola vez. Bueno, y cada nodo lo tengo que mirar, ¿no? Entonces, así podemos resolver este problema. Supongamos ahora que queremos otro problema. ¿Se entendía este problema? ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, ahora vamos a ver otro problema parecido, pero que vamos a necesitar hacer más cosas para resolver. Este problema va a ser este. Tenemos el mismo DAG, pero ahora no tenemos dos nodos, tenemos uno solo.
y queremos ver a cuántos nodos distintos puedo llegar desde este nodo. ¿No? No, esos son los nodos que podemos llegar directamente, ¿no? Tipo la cantidad de hijos se diría. Pero yo, por ejemplo, en este DAG, quiero contar que desde A puedo llegar a este también, ¿no? Porque no puedo llegar de un camino de longitud 1, pero sí de un camino de longitud 2, por ejemplo. ¿Se entiende qué quiero computar? Bueno, quiero hacer eso, pero para todos los nodos. Para cada nodo, quiero que me digas a cuántos puedo llegar. ¿Está bien? Por ejemplo, desde el de abajo a la derecha no puede llegar a ninguno. Para este da 0. Acá da 0. Acá, por ejemplo, ¿cuánto da? 1. Para A, ¿cuánto da? 2. No, para 3. No, da 4. Acá no da 0 porque digo que puedo llegar a mí mismo, ¿no? Eso sirve, ¿vale? Sí. O sea, ¿podés tomar las dos convenciones? Claro, acá va el 1 y acá ¿cuánto da? 2, ¿no? Acá. Acá va 3 y para el A, bueno, este me va a consultarlo. 5. Para dar 5, ¿no? Porque puedo llegar a todos. Así mismo y a los otros 4. Bueno, entonces para computar esto, bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos antes, ¿no? Decimos la cantidad de descendientes de A, que se define como la cantidad de descendientes del nodo, va a ser 1, porque me puedo alcanzar a mí mismo, más la suma de la cantidad de descendientes de todos mis hijos, ¿no? ¿Esa anda? ¿Cómo? La cantidad de nodos a los que puedo llegar desde mí mismo va a ser 1, porque me puedo alcanzar a mí mismo, más la cantidad de nodos que puedo llegar para cada... ¿No se te rompe? ¿Eh? ¿No se te rompe eso? Sí, se me rompe. Eso no anda. Qué malvado. ¿Por qué no anda? El doble de Claro, exactamente. Cuando quiero contar, por ejemplo, en este grafo, bueno, este, para ese voy a tener 5 alcanzables, para ese voy a tener 5 alcanzables, y nuestra formulita nos dice que para este va a haber 11, ¿no? 1 más 5 más 5, pero si contamos, no hay 11. Y es porque se cuentan doble los que son descendientes de mis dos hijos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para arreglar esto? ¿Se les ocurre algo? Un set. Si fue visitado. Claro, un set. ¿Cómo se puede visitar? No, un vector de visitado. O sea, que diga si fue visitado o no. Pero fíjate que no estamos haciendo un proceso, no estamos visitando cosas. Estamos calculando una función, ¿no? Pero chequear con visitado si ya fue calculado. Eso estamos haciendo, porque si no se nos hace exponenciales. Si te lo calculaste, no lo calculo, no. Eso es algo que está implícito en toda la presentación. Bueno, vamos a hacer lo que dice él. En vez de devolver la cantidad de nodos a los que visité, va a devolver el conjunto de nodos a los que puedo llegar en realidad. El conjunto de todos los nodos a los que puedo llegar. Bueno, fíjense que, bueno, queda así, ¿no? Queda así la formulita. En vez de suma va a ser la unión de todo más mí mismo. Bueno, y ahora sí me creen que esto va a andar. ¿Sí? Bueno, esto va a ser correcto. Pero fíjense que nosotros queríamos computar una cosa que era la cantidad de descendientes, pero en nuestra EP lo que terminamos haciendo es en realidad computar algo más fuerte. Eso es algo que se va a repetir en muchos problemas, que por ahí justo lo que nos piden no va a ser suficiente y vamos a tener que computar otra cosa. Pero queda así el código. Lo bueno de este problema es que en vez de usar sets, puedes usar lo que se llama bitset, que es básicamente tipo, va a ser una... Sí, puedes hacerlo. ¿Eh? Igual que hacer. Sí, lo puedes hacer. Eso ahí aviso no compila como está, pero bueno, algo parecido a compilar. Es a modo ilustrativo el código. Bueno, el bitset lo que tiene va a ser, en cada posición dice, en vez de tener un conjunto de números, va a tener en cada posición, si está o no está, va a tener un 0 o un 1, ¿no? Bueno, esto lo guarda tipo, así en la memoria de la computadora, entonces la unión de conjuntos es esa cosita, el barrita igual, es la unión de conjuntos, entonces se hace súper rápido. Sí. Ah, eso ya está hecho, digamos. O sea, no hace falta que programes como unir los dos conjuntos y no. Claro, sí, es algo que ya viene en... Porque si lo renueva, es
El orden de bit. Es el OR, pero imagínate, si tengo un entero, un int, eso también anda, ¿no? Sí, pero es distinto porque tienes banda bits que usar. Claro, no, en un int tengo, que son 32 bits. Sí. Bueno, en un bitset yo le puedo pedir la cantidad que yo quiera. Correcto. Entonces puedo hacer, tipo, por más que mi conjunto tenga 2000 nodos, bueno, puedo hacer un entero de 1000 bits. Disculpa, una pregunta, ¿cuánto cuesta una operación entre bitsets? Y va a costar en complejidad, va a costar o el tamaño del bitset, que en este caso es n. Claro, esa es otra cosa. Esto no va a tener la misma complejidad Claro, eso está- que el algoritmo anterior, sí. Vamos a ver. Va a costar o la cantidad de bits, pero en la práctica va a ser n dividido 64. Porque hace las cosas a enteros y un entero tiene 64 bits y lo hace todo en una operación. Entonces va a ser la misma complejidad, pero va a ir bastante más rápido. ¿Sí? Va súper rápido. Y otra cosa que es muy importante, este problema, lo que terminamos computando es algo más fuerte, ¿no? Es la clausura transitiva. Y este problema, tanto la clausura transitiva como el problema que primero quisimos hacer, no van a salir más rápido que esto. Tipo, no hay un algoritmo lineal ni en la cantidad de aristas ni en la cantidad de nodos. O sea que esto es lo mejor que podemos hacer. Bueno, es la cantidad de aristas, se dice, y n es la cantidad de nodos. Y tiene esa complejidad. Porque en cada nodo voy a hacer una unión de su grado bitsets. Y cada unión, ahí tengo en total e, y cada unión cuesta n. Entonces va a ser o n. Y la clausura transitiva es lo de pasar de que tenías los nodos a que directamente te pase la cantidad de nodos. Claro, la clausura transitiva lo que te dice es como una tablita que te dice, de este nodo puedo llegar a este nodo y tiene acá un 1 si puedo llegar y un 0 si no puedo llegar, ¿no? Entonces yo le pregunto, agarro cualquiera de los nodos y me dice si hay algún camino entre los dos. Eso es lo que dice clausura transitiva. Y fíjate que acá lo computé porque tengo un bitset de a cuáles puedo llegar los descendientes. Entonces si quiero saber si de yo puedo llegar a otro nodo B, tomo descendientes de yo y me fijo en la posición B del bitset y me fijo si puedo llegar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, así computamos clausura transitiva. Entonces, como dije, computamos algo más fuerte para poder hacer como la DP. Y esto es lo que digo acá. Hay que balancear en general lo que computo en la ADP y lo que voy a poder computar efectivamente por lo que me dicen mis hijos, ¿no? Le voy a hacer un gráfico para eso. Las funciones que se llaman así. Que segunda no importa. En cada nodo yo voy a querer computar cierto valor, que puede ser un vector, puede ser un número, puede ser cualquier cosa. Y yo voy a tener que computar un valor que primero que nada me responda el problema que quiero hacer, ¿no? Porque ese es el objetivo del programa. Y otra cosa que quiero es que este valor que tenga acá se pueda computar a partir de ese tipo de valores para todos mis hijos, ¿no? Entonces, si yo tengo el valor para todos mis hijos, que en este caso son estos dos, eso solo me tiene que alcanzar para computar el valor en el padre. Bueno, y puede ser que te pasen dos cosas, que vos estés queriendo computar algo que es muy, muy complicado, que tiene mucha complejidad, qué sé yo, entonces saber para mis hijos no me alcanza. Y otra cosa que te puede pasar es lo opuesto, que lo que vos computes tenga como muy poca información sobre el grafo, entonces lo que dicen tus hijos va a tener muy poca información porque es lo mismo, es la misma función, entonces no me va a alcanzar para computar en el padre. Esto es lo que nos pasó cuando computamos la cantidad de descendientes. Si yo sé la cantidad de descendientes de cada uno de mis hijos, no me alcanza para saber la cantidad de descendientes mía. Pero si tengo el conjunto de todos los descendientes, ahí sí me va a alcanzar. Entonces hay que hacer ese balance de qué quiero tener, qué no. ¿Está bien? ¿Una pregunta? Eso es básicamente en qué se basa hacer DP en un grafo. Ahora vamos a hablar de otro problema para ver bien cómo hacemos esto. Este es el problema de maximum matching.
lo que dice maximum matching es, dado un grafo que no va a ser dirigido, en principio, ¿no? Vamos a querer elegir algunos palitos, bueno, les puedo ilustrar. Vamos a querer elegir algunos palitos aristas, tal que no haya dos aristas que toquen el mismo nodo. Ahí, por ejemplo, esas dos aristas tocan nodos distintos, entonces eso es un matching válido. Esto que está acá también es un matching válido porque no hay dos aristas que se toquen. Estamos hablando de las aristas que son naranjas, ¿no? Bueno, pero si agarramos, por ejemplo, las aristas que son negras, entonces eso no es un matching válido, porque, por ejemplo, el 4 está en dos aristas negras. ¿Sí? Entonces, las aristas negras no serían un matching válido. Y el problema de maximum matching, lo que te pide es básicamente el tamaño de la máxima cantidad de aristas que puedo agarrar. La máxima cantidad de aristas que puedo agarrar. Tal que siga siendo matching. Con este problema, vamos a hacer un caso particular porque el problema en general es muy complicado. Tipo, se puede hacer para un grafo en general, en tiempo lineal, pero es súper complicado, entonces no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el caso bastante más fácil, que es para árbol, porque sale con dp. Entonces, poner que tenemos un árbol, ¿no? Esto es un árbol, ¿sí? Esto es un árbol, tenemos un árbol y queremos computar, como dijimos, el maximum matching. Bueno, para hacer dp sobre un árbol, lo primero que tenemos que hacer, o un grafo en general, lo primero que tenemos que hacer es rutearlo. Bueno, este es el primer intento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo lo hacemos un DAG, ¿no? Porque nosotros sabemos hacer dp sobre DAGs. Entonces, para que este árbol sea un DAG, lo que tengo que hacer es agarrar un nodo y rutearlo. Que es lo que dijimos de hacer, tipo levantar el nodo y que todo el resto cuelgue, y ahí hacemos las cosas dirigidas. Entonces nos queda el nodo, que va a ser este. El padre va a tener que ser un hijo, cosas así, y ahora le ponemos flechitas y magia es un DAG. Y sobre DAGs sabemos hacer dp. Aparte no es cualquier DAG, es un DAG que es un árbol, entonces los hijos no se molestan entre sí, que va a estar bueno para hacer la dp. Bueno, ¿cuál puede ser un primer intento de cómo hacemos la dp de maximum matching en este DAG? Bueno, va a ser, directamente hacemos eso, que lo que computa la dp es lo que queremos computar, es el tamaño del maximum matching en su árbol del nodo, ¿no? Por ejemplo, es un subárbol, dado un nodo, el subárbol es básicamente todo este pedazo, ¿no? Si tengo este nodo, el subárbol es ese nodo. Si tengo este nodo, el subárbol es todo el árbol, ¿no? ¿Se entiende lo que es un subárbol? Bueno, entonces ponerle que nosotros en nuestra dp queremos computar el tamaño del maximum matching de un subárbol, del subárbol de este nodo. Bueno, vamos a empezar a computarlo. Para este nodo, el maximum matching va a ser 0, ¿no? Porque no tengo ni siquiera una arista para matchear en este subárbol, ¿no? Para este también va a ser 0. Pero ahora, ponerle para este nodo, ¿cuál va a ser el maximum matching? Va a ser 1, ¿no? Porque podemos hacer este. O el otro, cualquiera, pero no los dos. Entonces va a ser 1 el tamaño. Bueno, este árbol es lo mismo. Este va a ser 1. Este va a ser 0. ¿Y ahora cuánto va a valer este? Bueno, que nosotros hay que tener en cuenta que para hacer la dp, cuando nosotros calculamos el valor para este, solo miramos estos numeritos. Nos olvidamos de todo el resto del DAG. De ahí viene la eficiencia de hacer la dp. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo computaríamos cuánto vale el maximum matching
de todo este subárbol, sabiendo que para este subárbol, los subárboles se notan así con un triángulo, para este subárbol vale 0, para este subárbol vale 1 y para este subárbol vale 1. ¿No? ¿Cómo? ¿Eh? No. 3. Ya. Bueno, ¿por qué 3? No, 3 a Tener uno más. 3 se puede. Si tenés un 0, Nada más podés saber machear el nodo con ese. Claro, podés machear el nodo con ese si tenés un 0, digamos. Si tenemos un 0, claro, lo que dice él está bien. Si vos tenemos un 0, ya sabes que la raíz la puedo machear con él. Y no molesta el resto. Es como. puede tener números que no sean cero, pero aún así la raíz de juego suele conectarse. Puede conectarse, acá se puede conectar con el 0, pero puede ser que no pueda conectarse con el 0. Si son todos. Si son todos 1, por ejemplo, en este caso da 3, ¿no? Dijimos que da 3. ¿Por qué? Porque podemos agarrar este y este. Y bueno, habría que chequear que no se puede más. Pero si hacemos como dice él, que sean todos 1, así. La suma de todos más 1 si hay un 0. No. La suma de todos son 2. Y uno por cada Pero principal. No, porque solo me puedo conectar con lo que sumo un 0 porque Sí, pero no hay No, por eso, la suma de los subárboles, y si hay un 0 le sumas 1. Está bien, pero puede ser. A Pero ver, eso vamos a ver no es otro lo mejor, ejemplo. me parece. ¿Eh? Que eso no es lo mejor. O sea, ¿Vos decís que hay otro mejor para este? No, no, no. Agregar un padre a la raíz. ¿Eh? Agregar un padre a la raíz. Y ahí es evidente que. O sea, digo- Yo decía hacer esto. Mira por el peor, hay Mira. por el peor. eso, que podés tener 1, 1, 1, Claro. y aunque quizás con 6 vos sabés que se puede, pero también se puede con 7. Con 6. Con 3. Claro. Pero quizás se puede con Por 4. ejemplo, en este caso, fíjense, acá da 1. ¿No? Porque este subárbol solo hay una conexión. ¿Acá cuánto da? Da 1. Ahí anda lo que dijo él. Anda tipo la suma de los hijos más 1 si hay 0, pero no hay 0, entonces da 1. Pero fíjense que acá, ¿cuánto va a dar para este? Sí, te va a dar 3 y podría hacer 4. 4. Va a dar 4, ¿no? Ah, sí. O sea, lo que podés agregar es si. A ver, está muy feo este dibujo, voy a hacer la parte. O sea, podés preguntar si es necesario usar ese nodo para el matching o si no es necesario. Exactamente. A eso vamos a terminar llegando. Para lo voy a dejar bien dibujado. Dijimos que en este ejemplo a cada uno, pero acá cuando da 4. 4. Sí. Mientras que en este otro ejemplo a cada uno, 1 y a cada 3. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que en los hijos da lo mismo, pero en el padre da algo distinto. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos da la pauta que la información para los hijos no va a alcanzar para computar la información en el padre. No habría que separar pues, digamos, si ese hijo ya está conectado, ¿no? O sea, habría que marcar si está conectado, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que no estamos haciendo un proceso, no estamos pintando los hijos. Estamos diciendo cuánto da. En todo caso tenemos que hacer lo que dijo él, que es lo que está diciendo vos, pero dicho, digamos, en forma de cómo hace la función y con qué devuelve la función. Entonces lo que dijo él es básicamente devolver cuál es el máximo matching si yo estoy usado en el matching y cuál es el máximo matching si yo no estoy usado en el matching. ¿No? ¿Qué es lo que hace el siguiente? ¿No? Máximo matching, en vez de devolver un elemento, va a devolver 2. Puedo pensar que devuelve que es un struct, algo así. ¿No? Un struct. Un struct que va a tener un ítem, ¿no? Que va a ser, esto no compita. Que va a ser, si está macheado, ¿no? Tipo, ¿cuál es el máximo matching de este subárbol? Si yo participo en el matching, como la raíz. Y otro entero,
que va a ser unmatch, ¿no? Que va a ser el maximum matching de mi subárbol si yo mismo no participo en el matching. ¿Y cómo nos va a permitir esto poder calcular la ADP? Bueno, vamos a ver que si tenemos esta información, sí nos va a alcanzar para calcular la información en el padre, teniendo esta información en los hijos. ¿Por qué? Bueno, que tenemos un padre con varios hijos, qué sé yo, que tienen su árbol. Y nosotros lo que vamos a querer calcular es, para este padre, estas dos cosas de información. El unmatch, va a ser el más fácil, ¿no? Porque queremos calcular cuál es el maximum matching de este subárbol entero si yo no estoy ocupado en el matching. ¿Se entiende? Bueno, va a ser la suma, pero ¿de qué? De mi hijo. Va a ser la suma del máximo de si está macheado o no está macheado. Que creo que al final estar macheado siempre es mejor, pero bueno, siempre anda eso. Claro, es mejor igual. Entonces, pero bueno, eso siempre anda, ¿no? A mis hijos, si yo no necesito estar macheado, a mis hijos les dejo que hagan lo que quieran, lo que les convenga, o estar macheados o no estar macheados, y sumo para todos mis hijos. ¿Eso me creen que anda? ¿No? Bueno, y el más complicado va a ser, tendría que ser unmatch, ¿no? Bueno, sí, está al revés, pero bueno. Unmatch da eso. Si yo no estoy macheado al máximo de los hijos, y match, esto está al revés. Allá arriba tiene que decir match, y acá tiene que decir, allá tiene que decir unmatch, y acá match. Si yo estoy macheado, tengo que, bueno, esa es una notación muy complicada, pero tengo que básicamente iterar, ver a qué hijo me macheo, ¿no? Y ver qué me conviene. Para cada, ponerle que yo quiero ver cuál es el máximo matching de este subárbol, si yo estoy macheado. Entonces voy a intentar machearme con todos mis hijos, a ver cuál me conviene. Vamos a poner que me macheo a este hijo, ¿no? Entonces, cada uno de estos hijos van a ser libres de hacer lo que quieran, ¿no? Entonces va a ser el máximo entre machearlo y no machearlo. Bueno, mientras que para este hijo yo voy a querer que no esté macheado para así poder machearlo conmigo. ¿Está bien? Bueno, y tengo que iterar eso para todos los hijos. Hay que tener cuidado de hacer esto, algo que no sea cuadrático. Bueno, si entra cuadrático, cuadrático. Pero si no entra cuadrático, hay que tener cuidado porque ponerle que quiero ver macheando con este hijo. Lo que yo voy a querer es el unmatch de este subárbol más el máximo de las otras cosas sobre estos árboles acá. Bueno, y si hago ese cómputo para cada uno de los hijos me termina siendo cuadrático, pero bueno, esto se puede optimizar fácil. Si vamos al código, vemos que lo que hago es guardar la suma de los máximos para todos mis hijos, ¿no? La suma, bueno, no guardo el máximo, guardo el max, pero habíamos dicho que es lo mismo. Es medio inconsistente esto, pero bueno, guardo el del max para todos mis hijos. Y después a la hora de computar, agarro la suma, agarro la suma y le resto lo que vale para mí. Entonces tengo la suma de todos menos yo. ¿Se entiende lo que hago? Y después le sumo para mí, pero en max. ¿Sí? ¿Entienden todos? Bueno, y después le sumo 1 porque, bueno, macheo una arista. Bueno, y cuando tomo el máximo a hacer eso para cada uno de mis hijos, me computa lo que quería y lo devuelvo. Acá ni siquiera hice la memorización porque, bueno, primero que no necesito porque es un árbol. Y bueno, podría hacerlo si quisiera, son las líneas más. Bueno.
Ahora que tenemos eso, vamos a comenzar a pensar un problema que es un poco más complicado. Pueden leer si quieren el enunciado, después lo vamos a explicar. Leandro. Problema de code forces, les puedo dejar el link si quieren después. Si lo quieren intentar meter, porque no vamos a dar la solución final. Pero vamos a mostrar por dónde sale. Bueno, lo que dice el problema es, tenemos un árbol de esta pinta. Va a ser un árbol con pesos. Bueno, peso 0,1 en las aristas. Y nosotros lo que vamos a querer es contar cuántos caminos van a ser, bueno, decrecientes, que como son todos 0,1, va a ser caminos que sean todos unos y después todos ceros, ¿no? En alguna cantidad de ceros y alguna cantidad de unos, ¿no? Caminos así de esta pinta. Por ejemplo, en ese árbol, el camino que es todo esto, este camino, cumple eso, porque ven que es todo 1 después 0. Pero hay otros caminos que no. Por ejemplo, este camino no cumple eso, porque es 1 después 0 después 1. Entonces nosotros vamos a querer hacer esto y usando DP, bueno, el esquema que sale con DP porque estamos en el saldo de DP. Bueno, y para eso vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos antes. Obviamente podríamos iterar por todos los caminos y ver si cumplen, pero eso es malísimo, eso es cúbico. Yo creo que lo harán lineal. Entonces vamos a usar DP y hacemos lo mismo que antes. Tenemos que primero rutear el árbol. Cuando hablamos de árbol es súper cómodo rutear, entonces tenemos la raíz y ahora todos los nodos como que van para abajo desde la raíz. Bueno, después tenemos que ver cuál va a ser nuestra función recursiva. Bueno, ahí puse las flechitas, que es rutear. El de la raíz sería el de arriba, este. Bueno. Y los argumentos de la función recursiva, bueno, esto no es más que la función recursiva va a ser sobre los nodos del árbol, ¿no? Tipo, la función va a tomar el nodo y va a decir, bueno, cierta información sobre el subárbol de mi nodo. Y esa va a ser la información que después voy a usar en el padre para computar la función en el padre. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué va a devolver la función recursiva? En el problema anterior, ¿qué devolvía? Devolvió un struct con dos cosas. ¿Cuál era el maximum matching si yo estoy ocupado y cuál es el máximo si yo no estoy ocupado? ¿Y por qué hacíamos eso? Porque eso nos da suficiente información para computar la función en el padre. Ahora lo que vamos a querer es hacer otro struct que va a tener más cosas, porque es un problema más complicado, y nos va a permitir calcularlo así para los padres. Bueno, el struct le vamos a llamar dp y va a tener como primer elemento va a ser el número de caminos en todo el subárbol, porque eso es lo que queremos calcular, ¿no? El número de caminos buenos, de los que queremos contar, el número de esos caminos. ¿Por qué? Porque entonces cuando calculemos la función en todo el árbol, agarramos esa cosa y ya va a ser el resultado del problema. ¿Sí? Pero fíjense que si solo computáramos eso, no nos va a alcanzar para hacer la DP. Porque si yo tengo un árbol con hijos y sé cuántos caminos hay en todo este subárbol, ¿no? ¿Cuántos caminos hay en todo este subárbol? ¿Y cuántos caminos hay en todo este subárbol? Y bueno, acá voy a saberlo si es 0, 1, 0. Después, para saber cuántos caminos hay en el subárbol entero, va a ser, obviamente, esto más esto más esto, más algunos caminos más. Algunos caminos que hagan una cosa así, ¿no? O capaz no hay, pero bueno, en principio puede haber algunos caminos que hagan una cosa así. Para saber cuántos de esos caminos hay, no nos alcanza con saber cuántos caminos hay en cada subárbol. Vamos a querer devolver más información. Para eso vamos a tener que analizar qué pinta tienen los caminos que nos pide el problema.
Los caminos que nos pide el problema habíamos dicho que son primero todos 1 y después todos 0. Por ejemplo, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿No? Bueno, esto queda muy mal. ¿Sí? Bueno, pero ahora que el árbol está ruteado, o sea, hay direcciones, podemos decir, bueno, en este camino que está en este árbol, vamos a tomar el nodo que está más arriba. ¿No? En cada camino voy a poder tomar el nodo que está más arriba en el camino. Va a ser como la raíz del camino. Fíjense que los caminos del problema van a tener la pinta. Son todos 1 y después un camino que es 1 y 0. O podrían ser, por ejemplo, este también es un camino válido, que es todos ceros y después un camino que es ceros y unos. ¿No? ¿Me creen que los caminos que queremos contar tienen toda esa pinta? Sí. Bueno, entonces, bueno, queremos contar cuántos caminos hay en este subárbol. Ya sabemos cuántos hay en cada uno de los subárboles hijos, ¿no? Ahora queremos saber cuántos de esos caminos son los que pasan por este nodo, porque todos los otros ya lo contamos. Entonces dijimos que los caminos que pasan por este nodo van a tener la pinta o todos 1 y algo con 1 y 0, o todos ceros y algo con 0 y 1. ¿Sí? Bueno, y esa información, si tenemos cuántos de esos caminos hay, tipo que son todos 1, y después 1 y 0, y todos 0, y después 0 y 1, después podemos hacer tipo cuentas para calcular cuántos caminos son los que pasan por este nodo. Porque, por ejemplo, si tenemos 5 caminos que son todos 1 que van hacia el nodo, y después tenemos 3 caminos que son 1 y 0 y después 0 que salen del nodo, 5 que son todos 1 y 3 que son de esta pinta, entonces vamos a tener en total ¿cuántos caminos? 15, ¿no? 15 caminos que son 1 y 0. Y lo mismo con los caminos que son todos ceros y después 0 y 1. Si tenemos estos y estos, los multiplicamos y tenemos la cantidad de el otro tipo de camino que pasa por acá. Y lo sumamos y tenemos lo que queremos computar. ¿Está bien? Entonces lo que podemos hacer es simplemente incluir eso en la DP. ¿Podrías repetirlo, Carlos, por favor? Sí. Nosotros queremos contar cuántos caminos buenos, ¿no? Cuántos caminos de los que queremos contar hay en este subárbol. ¿Sí? En todo este subárbol. Porque eso es lo que nos pide el problema. Y nosotros sabemos ya cuántos hay en cada uno de estos subárboles. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos quedan contar son los caminos que pasan por acá. ¿Sí? Bueno, los caminos que pasan por acá dijimos que tienen la pinta de todos ceros y después todos ceros hasta el nodo raíz y después ceros y unos, ¿sí? O si cambiamos esto por 1, son todos unos hasta el nodo raíz y después unos y ceros, ¿no? Bueno, si nosotros pudiésemos de alguna forma, usando la de P, ¿no?, saber cuántos de esta pinta hay, cuántos de esta pinta hay, y lo mismo con los otros, cuántos hay de todos ceros y cuántos hay de ceros y unos, si supiésemos contar eso, después contar la cantidad total de caminos que pasan por acá, es hacer esta cuentita. Porque agarramos cualquier camino que sea todos unos, después cualquier camino que sea unos y ceros, y si los juntamos, va a terminar dando un camino que es de los que queremos contar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces si incluimos esto en la ADP, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque te puede pasar cosas de esta pinta, porque tenés un camino así, 1, 1 y 1 y 0, ¿no? Esto es un camino de todos 1 y esto es un camino de 1 y 0, y no los puedo pegar, porque no puedo hacer así nuestro camino. Pero bueno, eso es algo que se puede arreglar porque los dos tienen el mismo hijo,
Se puede arreglar con un truquito parecido a lo de la suma menos el mío, el anterior, pero bueno, eso lo dejo de tarea. La de exacta, cómo se implementa el dejo de tarea. Le doy la idea nomás. Porque si yo mantengo todo esto, entonces voy a poder calcular para el subárbol la cantidad de caminos y también voy a poder calcular para el subárbol todos esos valores. Voy a poder calcular cuántos caminos hay que son todos 0, porque son los que voy con un 0 y después estos caminos todos 0, o los que son todos 1 lo mismo, y los que son decrecientes, que son los que son 1 y 0, ¿no? Es ir por 1 y uno que es decreciente después, y los crecientes es ir por 0 y uno que es creciente después. ¿Se entiende eso? Cuando toda esa ADP tiene suficiente información como para poder mantenerla mirando a todos los hijos. ¿Sí? Entonces, esta ADP va a andar, y después si pensamos, bueno, para terminar la ADP, tenemos que terminar de pensar eso, cómo exactamente hacer esta recursión que estoy hablando, que la estoy diciendo así por encima. Para implementar el problema hay que pensar bien cómo son las cuentitas, qué tengo que evitar, cómo me arreglo estos casos, que se puede hacer. Y después el último punto es una pavada, porque literalmente cuando calculamos la ADP para todo el árbol, cuando vemos cuánto vale en este nodo de arriba, ya tenemos el número de caminos, ¿no? Porque es parte de la información de la ADP. Entonces ni siquiera tenemos que hacer ningún otro cómputo, ya está. Entonces esa parte es fácil. Y si hacemos eso, ya tenemos el problema. Porque es unir la ADP para los hijos y voy construyendo por arriba hasta que llego a la raíz y ahí me da la ADP en todo el árbol. ¿Se entendió? ¿Cómo se resolvería este problema? Bueno, eso queda de tarea. Y también tengo algunas otras preguntas. Estas son un poco más difíciles porque no está el DAG explícito, lo tienen que inventar ustedes el DAG para resolver el problema, pero bueno, tienen que ser un poco creativos. En el primero sí hay un DAG explícito, pero no es una ADP directa. El primero es toposor. Bueno, ¿qué es el toposor? Primero que nada, tengo un DAG, un toposor va a ser, bueno, quiero que me ordenes los nodos en una línea de tal forma que todas las flechitas vayan para allá. Este toposor, este DAG ya está toposorteado porque todas las flechitas van para allá, ¿no? Si voy barriendo así, tengo un toposor. Bueno, pero el DAG podría estar una cosa así. O sea, en la computadora no está dibujado el DAG, ¿no? Podría estar para atrás las flechitas. Entonces yo quiero hacer un algoritmo que me los ordene. Me los ordene con las flechitas para allá. Bueno, eso se puede hacer con DP, no directamente, pero se puede usar DP para hacer eso. Aunque hay también otros algoritmos. Pero se puede hacer con DP. Otra cosa, es el segundo punto. ¿Cuántas formas hay de poner dominós en un tablero no poner? Esto es un problema bastante divertido, conocido. Tenemos un tablero 1 por n y querés poner algunos dominós, no tienen que cubrir todo el tablero, pero no se pueden pisar. Por ejemplo, puedo poner este dominó acá, que ocupe estos dos, este dejarlo libre, 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 acá otro dominó, que los dominó no tienen número ni nada, son dos casillas consecutivas. Bueno, contar cuántas formas hay de poner dominó en un tablero 1 por n es un problema que sale con esto, con programación dinámica. Obviamente no hay ningún grafo, lo tienen que armar ustedes. El segundo problema es lo mismo, pero con un tablero más grande. También sale con ideas parecidas. Acá la dificultad es que los dominós pueden estar así parados también. ¿No? ¿Se entienden los problemas que piden? Bueno, esos dos problemas salen con DP. Y otro problema que sale con ideas de lo que digo
es un problema, digamos, interactivo. Yo te doy un array, así, y te pido cosas del estilo. En este rango, ¿cuál es el substring, digamos, el subrango continuo que tiene mayor suma posible? Si son todos positivos, claramente me voy a agarrar el coso entero, ¿no? Porque agregarme más no me molesta. Pero si son negativos, puede ser que me convenga uno más chico, ¿no? Bueno, esto sale con alguna de las ideas que hicimos. Bueno, hay updates puntuales, o sea, yo te puedo decir cámbiamelo. Este, que está acá, que había un 1, bueno, ahora quiero que haga un -3. ¿No? Entonces puedo hacer updates puntuales y puedo hacer las queries esas de rango. Bueno, quiero poder hacer eso en LOG. Ese es un problema que sale con las ideas que dimos. También tienen que construir ustedes el grafo, pero se puede. Bueno, ¿alguna pregunta? Para convertir de árbol a DAG, ¿es mejor trabajarlo como árbol normal de controlar? Lo que va a pasar es que si vos tenés el árbol, que es importante, si vos tenés el árbol, va a terminar siendo mejor dejarlo como árbol y hacer la recursión de forma inteligente. Vos tenés el árbol, entonces ponele que vos querés recorrer, comenzás acá, recorres, qué sé yo, haces una cosa, pero después vos en tu recursión vas a querer recorrerlo para arriba también, si no lo haces DAG. Entonces eso es un problema porque te podés quedar haciendo así, ¿no? Claro. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es pasar tipo cuál es mi padre y no me voy a mi padre y listo. Eso suele ser lo más que se entiende. Como para no tener que tocar el grafo. Si quieren lo pueden transformar en un DAG directamente, pero para no tener que ir tocando el grafo, pueden guardar en cada uno cuál es mi padre. Mi padre es este. Entonces yo cuando itero por lo que estoy conectado, no me fijo en el padre directamente. ¿Se entiende? Entonces, suele ser más cómodo. ¿Algo más? ¿No? Bueno.